Hace mucho tiempo se hacían juegos de verdad. Y es que sagas de videojuegos de terror las tienes a patadas. Alone in the Dark, Dead Space, Dino Crisis, que ya lo hemos tocado en el canal, Silent Hill, que también. Pero sin duda la que más ha durado en el tiempo y la que sobre todo se ha mantenido más constante es Resident Evil. Y es que desde 1996 han sacado prácticamente juegos cada año. Una puta locura. Mi primer contacto con la saga fue con su segunda entrega, la original. Y joder, hermano, dame más de esa mierda que no puedo parar. Pasa por aquí que tenemos que hablar. Hasta Resident Evil 4, Capcom nos tenía acostumbrados a sus cámaras fijas y controles tipo tanque, a tener que recurrir muchísimo a la exploración para poco a poco ir abriendo el mapa y desentramando las complejas historias. Y todo eso funcionaba de puta madre. Pero inesperadamente Capcom cambió radicalmente la fórmula Resident Evil e hizo una de las jugadas más arriesgadas y a la vez más inteligentes que pudo haber hecho. Poner la cámara sobre el hombro del personaje, dando una inmersión mucho mayor al jugador y creando un referente en los juegos de terror. Mira Dead Space o The Evil Within. ¿Cuál fue la cagada? Pues alejarse del terror y adentrarse peligrosamente en los shooters de acción. Resident Evil 4 lo hizo perfecto, porque aun siendo menos terrorífico, mantuvo la esencia Resident Evil, pero Resident Evil 5 y sobre todo Resident Evil 6 fueron un festival de disparos, explosiones y ridículos. ¿Cómo olvidar a Chris Redfield empujando rocas a puñetazos? O el Zombinosaurio Rex. En fin, los Revelation ni los cuento porque pasaron sin pena ni gloria. Enero de 2017. Y Capcom lo vuelve a hacer, pero esta vez pasando a la primera persona. Y Resident Evil volvió a dar miedo. Mucha gente criticó este juego por precisamente eso, la primera persona. Pero seamos realistas, el futuro ya no tan futuro de los videojuegos es la realidad virtual. ¿Hay algo más en primera persona que los videojuegos en realidad virtual? Y funcionó, haciendo bastante obvio que su siguiente entrega tiraría por el mismo camino. Pero siempre hay un pero. Sin querer desprestigiar Resident Evil Village, que me ha parecido la polla, otra vez se están desviando a esa acción tan innecesaria en un survival horror, además de ser un calco en 4K de Resident Evil 4. Dicho esto, hoy, para todos ustedes, Resident Evil Village es el remake de Resident Evil 4, el videojuego. Estáis avisados. ¿Os acordáis de los Winters? La parejita de Resident Evil 7? Pues han sido papis, y después de lo ocurrido en Luisiana, se mudaron a alguna parte de Europa del Este. Rumanía, para ser más específicos. La noche parece tranquila, el bebé duerme, una copita de vino, pero de repente aparece Chris mamadísimo Redfield a matar a Mia y a unos cuantos frames también. A ver si esto así, aquí mejor. Vale, ahora sí, cojonudo. Total, que nos secuestran a nosotros y a nuestra hija Rose. De pronto despertamos aturdidos, en mitad de la nada, después de haber tenido lo que parece un accidente con el furgón que nos transportaba, y no hay rastro de Rose. Solo encontramos un poquito más adelante un nada siniestro pueblo, que tendremos que investigar en busca de pistas sobre Rose. Y así comienza Resident Evil Village, muy similar al comienzo de Resident Evil 4. Llegas al pueblo y eres atacado por una horda de aldeanos / hombres lobo, que te acosan hasta que suena una campana y se van todos a jugar al... ¿Bingo? ¿Eso es un barril rojo? Me lo esperaba. Igual que en Resident Evil 4, las motivaciones del personaje son muy similares. Rescatar a una criatura indefensa, incapaz de hacer nada por sí misma, secuestradas por una panda de seres infectados por algún tipo de parásito. El castillo parece sospechoso. Sí. Y tú. También contaremos con la ayuda de un vendedor ambulante, esta vez llamado El Duque, que aparece en varios puntos de la aventura, igualito que el buhonero de Resident Evil 4. Incluso hace alguna referencia no demasiado sutil. ¿Qué compras? Es algo que solía decir un viejo amigo. What are you buying? Continuamos para... Bingo. Llegamos al castillo Dimitrescu, donde habitan Lady Dimitrescu y sus 3 hijas de puta. Yo no entiendo la fijación que está cogiendo Capcom con mutilarle las manos a Ethan. Pero esto no es ningún problema, porque contamos con lo que debe ser sudor del Mesías, porque no solo te pega la mano y te devuelve la movilidad incluso, sino que además te arregla hasta la ropa.
El castillo es un clarísimo homenaje a los Resident Evil clásicos. Al igual que la mansión Spencer o la comisaría de Raccoon City, será una zona laberíntica con una buena cantidad de puzzles y en la que tendremos que recoger objetos y llaves para abrir puertas y pasadizos para poder escapar, manteniendo claro una fuerte similitud con el castillo de Resident Evil 4. Incluso Lady Dimitrescu se pondrá en modo Mr. X y nos perseguirá a todas partes igual que en Resident Evil 2. Hola, ¿qué hubo? Buenas tardes. Matamos a las 3 hijas y subimos al campanario. Esto sí que no me lo esperaba. Donde nos enfrentaremos a la forma DG evolucionada de Dimitrescu. Una menos. Regresamos de vuelta al pueblo. Nos pillamos unas armitas en nuestro vendedor de confianza, investigamos un poco más el pueblo. Os presento al enemigo más difícil del juego. Las putas gallinas. Pitas, 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 pitas. Pitas, pitas, pitas. Ven aquí que no te voy a hacer nada. Pitas, 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 pitas. Ven, que no te hago nada, ven. Ven que no te voy a hacer nada. Joder, por fin. Y ya estamos ready para la siguiente zona. ¿Hola? Silent Hill. No. La Casa Beneviento. Aquí las cosas se ponen turbias de verdad. La Casa Beneviento da verdadero terror. Aquí parece que el Team Silent se coló en las oficinas de Capcom para hacer esta zona. Y es que podríamos compararla con cualquier Silent Hill. ¿Hola? Entre los maniquís, las muñequitas diabólicas y sobre todo... El puto bebé. ¡El puto bebé! Te hacen sentir realmente incómodo. No te vayas. ¿Hola? ¿Qué es lo malo que tiene? Pues que la zona es bastante corta, y además el combate final es jugar al escondite con la novia de Chucky. Si no fuera por esto último, que resulta bastante decepcionante, por todo lo demás, tiene mis dieces. El inventario también funciona igual que en Resident Evil 4, pudiendo comprar ampliaciones para este al duque, además de poder mejorar las armas y vender tesoros que encontramos por el camino o que nos dropean los enemigos, para conseguir una buena cantidad de ley, la moneda de Rumanía. De ahí que sepamos que el juego transcurre en Rumanía. Pitas, 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 pitas. Pitas, pitas, pitas. Siguiente zona. El lago, con la lancha y el pez gigante. Vaya. Esto me quiere sonar. Mira, si hasta me puse a dispararle al agua esperando el mítico jump scare. Esta es, como podríamos decirlo, la zona más... mierda del juego. Se trata de una serie de pasarelas sobre el agua que tendremos que ir atravesando y desbloqueando, evitando que el pez nos devore, hasta llegar a un puzzle para poder drenar el agua y hacer salir al pez. No tiene más complicación. A ver el puzzle este, a ver, ¿por qué no funciona? Ah, espera, eso es una antena. Claro, es que... Joder, si es que hay que pensar un poquito. El combate contra Muro, el pez, tampoco tiene nada del otro mundo. Simplemente nos perseguirá por una cuadrícula y tendremos que disparar a la boca cuando la abra, teniendo cuidado con el ácido que nos lanza. Solo debes ir preparado con una buena cantidad de munición y además, bueno, pues se salva porque el diseño del bicho está guapo y... bueno, pues es fácil. Ya estamos listos para ir a la fábrica por el último de los hijos de Miranda, Heisenberg, o algo así. La zorra chupasangre. Muerta. La muñeca psicópata. Eliminada. Y el puto besugo. Muerto también. Y ahora es mi turno, ¿no? Exacto. ¡Pues te jodes! Ok. Tu funeral. Y aquí es donde el juego creo que tropieza. El castillo estaba muy guapo, y su estilo era cojonudo. Las Dimitrescu tenían ese aire psicópata y sanguinario que te ponía los pelos de punta. La Casa Beneviento hacía que te cagaras por las patas abajo. El lago, vale, no es la hostia. Pero el diseño de Muro es buenísimo. Y sin entrar mucho en detalles, diré que en algún momento sentí incluso algo de empatía por él. Pero la fábrica... ¡ay, la fábrica! Si bien el escenario no está mal, no es nada del otro mundo, pero no está mal. Pero es que el resto no funciona. Mira, ven, sígueme por aquí, mira, ven. Que cómo se puede ser tan gilipollas. Los enemigos no son más que criaturas biónicas gigantes con un punto débil, nada evidente, al que tendremos que disparar para acabar con ellos. Esto es muy similar a los regeneradores de Resident Evil 4, a diferencia de que eso sí daba miedo con su diseño y su respiración, y que por lo menos tenías que ver sus puntos débiles con la mira térmica, bastante guapo. Pero es que además, luego aparece un motor con piernas que... mira del combate. Te apartas, te ataca de frente, te pones a su espalda y le disparas.
Otra vez. Te apartas, te ataca de frente, te pones a su espalda y le vuelves a disparar. Pues así 10 minutos. Más adelante nos encontramos con Chris Redfield, que está arreglando un tanque, porque Chris Redfield, aparte de ser agente especial, es mecánico también. Tanque que luego tendremos que usar para acabar con Heisenberg. Bienvenidos a Gears of War. Ojo al momento Superman de Ethan. Se le ha ido la puta olla a estos de Capcom. Después aparece Madre Miranda, que nos arranca el corazón y se baña con nuestra sangre y nos mata. Bueno, o creemos que nos mata. Ahora hay una sección de puro shooter con Chris Redfield. Para destruir un hongo gigante, encontramos el laboratorio de Miranda, donde hay mazo información que relaciona el juego con los antiguos y a Mia, que por lo que sea sigue viva. Tampoco os voy a ultra spoilear toda la historia. Igual deberías jugarlo. Y ya pues solo queda el combate final contra Madre Miranda, que es como una especie de Transformer, y que en una de las transformaciones, como no podía ser de otra manera, se parece bastante al Final Boss de Resident Evil 4. Explotamos todo el pueblo, que esto ya es típico de todos los Resident Evil, y nos hemos pasado Resident Evil Village. Game over. A ver, salvo alguna sección del juego, hay que decir que es un buen juego. Y aunque los vampiros, los hombres lobo o las muñecas poseídas al principio chocan un poco tratándose de un Resident Evil, luego la trama lo hila todo bastante bien, además de ampliar mucho el lore en general. Tampoco es un juego que innove en nada, salvo su apartado gráfico, que se ve bien trabajado, es un popurrí de toda la trayectoria de Resident Evil. Solo queda pedir a Capcom que por favor no convierta Resident Evil 9 en una película de los Vengadores. Y si hay algo que sí me ha dado, son unas ganas tremendas de jugar de nuevo al 4. Así que ya sabes, si quieres que traiga el 4 al canal, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete y déjate un likeazo si te ha gustado. Yo soy Intiana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!